De todos modos, mira sabiduría. Así que uno de los principales temas de las riquezas ocultas es la sabiduría, porque la sabiduría es lo principal, es lo más importante, es lo más valioso, es lo que abarca todo lo que haces y todo en lo que crees. ¿Cuál es la sabiduría de Dios sobre esta situación en particular? Y en tu vida actual, eso es algo que quieres incorporar en tu rutina diaria para la vida. Estás recibiendo sabiduría sobre la situación. Quiero orar por la situación. Quiero creer que has escuchado la sabiduría del sermón. Ahora, la sabiduría tiene muchos componentes. Y una de las cosas acerca de la sabiduría es que algunos de los elementos de la sabiduría, el reconocimiento de la sabiduría habla poco y escucha mucho. La sabiduría no habla de lo que sabe, no habla de ni se impone sobre otras personas. Vaya, no voy a llamar a esto sabiduría. No, 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 la sabiduría es entregada por Dios, pero la idea es que la recibas. Pero la sabiduría no habla tanto como escucha, y así es como percibes el impacto espiritual. La sabiduría expresa gratitud libremente. La sabiduría reconoce que hay otras fuentes de aporte, que Dios te está concediendo su favor. Él te está concediendo sabiduría. Él te está concediendo dirección. Él te está concediendo su sabiduría y la sabiduría del buscador. Y tú libremente, la sabiduría libremente se expresa como gratitud. Y si no expresas gratitud a Dios, limitarás tu capacidad para recibir sabiduría. Debes agradecer a Dios con gratitud y orgullo por la sabiduría que te concede. Eso te lo da Él. De lo contrario, simplemente dejarás de recibirlo. Así es como funciona. La sabiduría es común. Una vez que has escuchado a Dios, lo sabes. En otras palabras, no importa. Otras personas pueden menospreciar lo que sabes que recibiste de Dios. Otras personas pueden empezar a criticar y decir, bueno, eso no tiene sentido. Eso está bien. Pero la sabiduría es común. Cuando has escuchado a Dios, lo has escuchado a Él. Porque hay una invitación espiritual. Es algo que está ocupado, impreso en tu espíritu. La sabiduría está impresa en tu espíritu y lo sabes. No importa lo que digan los demás, porque sabes, Dios lo dijo. La sabiduría no es eso. La sabiduría es un camino, es liderazgo, es dirección. Es Dios diciendo, este es el camino, camina en él. Hay un versículo en Isaías que dice, oirás una voz detrás de ti diciendo, este es el camino. No te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda, este es el camino, camina en él. Él está describiendo la sabiduría. No usa la palabra sabiduría, pero en realidad está describiendo la sabiduría. Y lo más importante, esa sabiduría está reservada como algo espiritual y se recibe como algo espiritual. Una vez más, en el libro de Santiago dice que la sabiduría desciende de lo alto y dice, ¿acaso alguno de ustedes carece de sabiduría? Entonces pídala a Dios, quien da a todos generosamente. Así que la fuente para recibir sabiduría es pedir con fe, creyendo. Habrá una impartición que vas a recibir, que Dios te la va a dar. Sin embargo, tienes que pedir. Quiero decir, la semilla para recibir sabiduría es pedir con fe y con la confianza de que Dios la concederá. ¿Por qué no pides? Claro. Esos son elementos de la sabiduría. Gracias. Del principio presiona el peso de tracción. Recibes sabiduría cuando la pides. Le crees a Dios por ella. En otras palabras, tu fe se extiende y la toma de Dios. Y oras por ella y pides la sabiduría de Dios. Sabes, para mí y mis oraciones yo creo por algo. Lo primero que hago es, Dios, dame sabiduría. Dios, te estoy pidiendo sabiduría, no la sabiduría de los hombres. Te estoy pidiendo la sabiduría de Dios, no la sabiduría que está escrita en algún libro por ahí, que alguien escribió, tú la compraste, la compras en la estantería de Barnes Noble. Yo estoy, Mirando esta frase sobre, bueno, en interés del tiempo, creo que probablemente compartiremos un par de pensamientos, un par de ideas ahí, y luego ella lo concluirá y probablemente retomaremos este tema de nuevo, porque hay un libro poderoso en el Nuevo Testamento, el libro de Efesios, y el libro de Efesios es para el Nuevo Testamento.
Lo que el libro de Josué fue en el Antiguo Testamento, en otras palabras, en el libro de Josué, ellos están entrando en un territorio nuevo, están conquistando nuevas tierras. Bueno, en Efesios están conquistando nuevas tierras en el Espíritu Santo. Y él comienza a hablarte acerca de cómo puede hacer eso. Así que la sabiduría es una fuerza espiritual que está oculta en Dios y resplandece en Dios. Y si vas a conquistar terreno en el espíritu, vas a avanzar en el espíritu. Vas a necesitar la sabiduría de Dios. Así que el libro de Efesios, aunque no utiliza la palabra sabiduría con tanta frecuencia, trata completamente sobre la sabiduría de Dios. De todos modos, vamos a tener que cerrar aquí. Muchas gracias por acompañarnos. Es un privilegio tenerte aquí. Sé que tienes otras cosas que podrías estar haciendo. Puedes escuchar en otros lugares, en otras situaciones. Sabes, una de las cosas que sabemos es que hablamos de temas de los que otros no hablan. Y son esas cosas las que te hacen vencer en las cosas de Dios. Aleluya. Muchas gracias y nos vemos el domingo. Dame tu micrófono. Lo estamos pasando de maravilla. Necesito tu micrófono. Bueno, la estancia en esta habitación corre totalmente por cuenta de la casa. Permítame que yo mismo me encargue de sostenerlo. Voy a proceder a sostenerlo con mucho cuidado. Él es Allí en algún lugar. Solo quiero darte para contarles una historia llena de sabiduría sobre lo que sucedió esta semana. Y los martes por la mañana participo en una reunión de oración internacional con algunos pastores de otros países. Y esta semana estaba orando con uno de los pastores por la iglesia que están construyendo en la República Dominicana. Y mientras estábamos orando en el Espíritu sobre esta situación en particular, yo estaba orando con ellos. Estábamos orando en el Espíritu Santo. El Señor me trajo a la mente una instrucción de la palabra de Dios, del libro de Ruth, y nunca lo había visto. Quiero decir, he leído el libro de Ruth y he leído ese pasaje, pero el Señor estaba tomando esa palabra y quería darle sabiduría sobre cómo avanzar en su iglesia. Y voy a contarte esta historia porque habla de Noemí. Ahora, Noemí era la suegra de Ruth, ¿verdad? Y Ruth fue a vivir con ella y por supuesto conoció a Buz y se casó con él. Y así dice aquí en el libro de Ruth que cuando Ruth tuvo a Buz, cuando Ruth tuvo al niño, y está aquí en Ruth 4, dice, y las mujeres dijeron a Noemí, bendito sea el Señor que no te ha dejado hoy sin un pariente redentor. Y Él será para ti restaurador de la vida, sustentador en tu vejez, porque tu nuera que te ama es mejor. Para ti que 7 hijos, y Noemí tomó al niño, lo puso en su regazo y fue su nodriza. Ahora, esta palabra, que este era Elvin, quien fue el padre de Isaí, el padre de David, y entonces lo que el Señor estaba hablando en este pasaje era una instrucción para ellos. Que los ancianos en la iglesia, las personas mayores, sus padres, los mayores en la iglesia, de hecho iban a tomar esta nueva iglesia y la iban a tomar para sí mismos, aunque estos pastores la estén trayendo a la luz. Los ancianos iban a tomar esta iglesia y la iban a cuidar como una nodriza. Iba a ser como su propio bebé, ¿verdad? Y así, mientras orábamos en el Espíritu, el Señor nos dio entendimiento, una instrucción de la palabra y una comprensión de cómo proceder y cómo formar a esos ancianos y permitirles participar, que ellos tengan la propiedad, que se lleven al bebé. Amén. Fue una palabra de sabiduría poderosa y reveladora. Amén. Para ese pastor y su esposa. Y de eso estamos hablando. Y por eso oramos en el Espíritu, porque entonces el Espíritu Santo puede darnos una instrucción de las Escrituras. Pero nuestra parte es que queremos resolverlo todo aquí arriba. En lugar de acudir a la palabra que Dios nos da,
como cuando oramos en el Espíritu y el Señor nos inspira una palabra, la escribimos. Algunas personas, conozco gente que lo escribe, pero nunca lee la palabra. Está bien. Dicen que les dieron esta cita, pero nunca leen la palabra. Bueno, eso no ayuda. Está bien. Porque mira, cuando vas a esa palabra y obedeces al Espíritu Santo, como has estado orando en el Espíritu, le das lugar al Espíritu Santo para que te lleve a esa palabra. Vas a ese pasaje que surgió en mi espíritu, ¿verdad? Que este pasado martes, cuando vas a él y entonces tú pones tu atención en él, entonces viene la revelación de la plenitud de esa escritura. Hay pasos para esto, amén, porque Dios quiere que dependas de él, ¿de acuerdo? Él quiere que veas que es él quien te está hablando. Pero si no vas y miras y ves, va a requerir un paso de fe. No lo vas a tener todo en la sabiduría aquí arriba. Esto viene por la sabiduría de Dios. Los misterios que Dios ha puesto en ti a través del Espíritu Santo están por encima de la sabiduría de este mundo, pero es la sabiduría de Dios. ¿Sabes? La sabiduría del mundo, la Biblia dice en esa sección de 1 Corintios 2, que nunca, si hubieran entendido lo que estaba sucediendo, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero era una sabiduría oculta. Pero mira, tenemos la mente de Cristo y por eso tenemos la sabiduría de Dios para una situación o cómo avanzar hacia el final esperado que Dios tiene para ti o para tu ministerio o para tu negocio. Amén. Pero tienes que aplicar tu fe. Tienes que decidir, está bien, cuando estés orando la escritura, toma una escritura. Ahora, he leído ese pasaje muchas veces. Nunca, jamás he recibido ese pasaje en esa dirección. Pero el Señor estaba dando una instrucción y Él conoce esa palabra. Amén. Él sabe dónde está. Para que puedan aferrarse a la sabiduría de Dios y así poder seguir adelante. Y no solo eso. Así que tal vez lo pensaban, no lo sé. Quizás pensaban, son los jóvenes quienes nos van a sacar adelante. Son los jóvenes, son los jóvenes, son los jóvenes, son los jóvenes. Y Dios en ese contexto trajo la corrección de que no serán los ancianos quienes traerán el pasado y darán a luz a este niño. Amén. ¿No es genial? Quiero decir, fue por eso, simplemente nos alegramos. Verás, cuando Dios te da sabiduría, recibes esa sabiduría, vas hacia ella y la recibes. Amén. Te digo que es una alegría inmensa. Qué alegría. Y simplemente dices, oh Dios, tienes más para mí, ¿verdad? Pero si no te tomas el tiempo cuando oras en el Espíritu y cuando Él te resalta una escritura, si no vas a ella, mira, ahí es donde está la clave. Pero si no pones tus ojos en ella y vas a ella, entonces Él no puede darte el siguiente paso. Y muchas veces lo pasamos por alto porque mucha gente no lee la palabra de Dios. No van a la palabra, desplazan la palabra. Pero cuando el Espíritu Santo te da una escritura y vas y la miras, porque Él tiene más contenido para ti en esa escritura. Así que voy a leer ese pasaje bíblico una vez más, porque incluso hablando por encima, ¿qué les sucedería a esas personas? Que las personas mayores fueran rehabilitadas y nutridos a través de este nuevo ministerio. Amén. Vamos a leerlo. Así que en los versículos 14 y 15, y la mujer le dijo a Noemí, bendito sea el Señor, lo cual no te ha abandonado hasta el día de hoy, sin destino, sin legado, sin algo para este momento. Hay ministerios y proyectos que, sin importar tu edad, puedes apoyar. Eso será como un nuevo bebé para ti, ¿verdad? Y dice, no te ha dejado este día sin un pariente redentor, para que su nombre sea famoso en Israel. Y él será para ti. Ese ministerio será para ellos un restaurador de vida, un sustentador en su vejez. Y la nuera, refiriéndose a Ruth, que te ama. Es mejor para ti que 7 hijos que él haya tenido.
Y así, pero ahí se incluyen incluso algunas instrucciones sobre lo que esa iglesia va a hacer mientras construyen ese edificio. Amén. Y en la República Dominicana, Dios va a reavivar a la gente en la iglesia. Amén. Y por eso quería compartir eso con ustedes. Esa es una especie de demostración de cómo puede llegar la sabiduría. En la oración, y recibo muchas cosas cuando estoy adorando, o en oración, voy a buscar un pasaje bíblico. Vea ese pasaje bíblico. Si sientes una inspiración a través de un pasaje bíblico o una canción, sabes que es un pasaje bíblico. Acércate a él, míralo, medita en él y deja que Dios te hable sobre cómo aplicar ese pasaje para que puedas ver resultados. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Dios lo bendiga. Si eres de la zona, te invitamos a que nos visites. Les invitamos a unirse a nosotros en nuestra iglesia, aquí en Odessa. Sin duda pueden contactarnos por Facebook o muchos de ustedes por YouTube. Agradecemos que se hayan unido a nosotros. Dios los bendiga. Sabemos que no sabemos de dónde son. En realidad solo vemos sus nombres, pero nos encantaría conocerlos más. Y solo háganos saber cómo les estamos bendiciendo y si hay alguna situación que les gustaría que discutiéramos más a fondo. Si lo que hablamos les interesa, por favor déjenlo en un comentario allí. Y por favor, cuéntenle a otras personas, háganoslo saber, díganle a otras personas sobre nosotros. Si saben que aman la palabra de Dios y quieren crecer más en Jesús, por favor, háblenles de nosotros. Todos subimos a lo alto con Jesús. Gracias por acompañarnos. Denle like al video. Eso es lo que dice Kevin. Denle like al video. Dios los bendiga. Que tengan una noche llena de Jesús. Nos vemos el domingo. Adiós. No sé por qué la gente simplemente no reconoce el nombre. ¿Puedo oír? Te escucho perfectamente.